Hola chicas, aquí estamos otra vez para continuar con nuestra serie Sin miedo al temor. Y hoy vamos a desarrollar el tema temor a la muerte. La pregunta es, ¿habrá mucha gente que tiene realmente temor a la muerte? Aunque no lo creas, mucha. ¿Cómo es que te das cuenta? Porque realmente la gente evade hablar del tema. No es algo que sea natural hablar del tema de la muerte. Es como que siempre estamos cuidándonos más bien de no hablar de ese tema, ¿no? Ahora, justamente estuve viendo unas frases que había mencionado el actor y escritor Woody Allen, y él se refirió a la muerte de esta manera. Déjame leerte estas dos frases, por favor. Dice, no tengo miedo a la muerte, simplemente no quiero estar allí cuando suceda. No quiero vivir en los corazones de mis compatriotas, preferiría vivir en mi departamento. Estas frases que podrían parecer un poco chistosas o graciosas muestran en el fondo que hay realmente un temor a la muerte, ¿verdad? Hay un sentimiento profundo que refleja de alguna manera ese miedo a morir. Ahora, te sorprendería si es que te dijera la cantidad de eufemismos que se usan para referirnos a la muerte. ¿Qué son eufemismos? Es una forma, digamos, suave, más tranquila de hacer referencia a un tema que puede ser un poco duro, un poco fuerte para nosotros. Por ejemplo, cuando se habla de la muerte, se mencionan frases como estas, sí, está descansando en paz, ya está dormido, ya no está entre nosotros, cosas así, pasó a mejor vida. Esto demuestra de que es difícil hacerle frente a este tema de la muerte, ¿no? Buscamos formas más suaves de tocar este tema. Es difícil hablar con franqueza, ¿no? Y el temor está presente de alguna manera por nosotros mismos porque nos da temor morir, ¿no? O también puede estar presente por temor a que alguien que amamos, un ser querido, pueda también dejar de existir. Pueden ser padres, amigos, hijos, hermanos, familiares, cualquier persona que pueda ser significativa para nosotros, también nos da temor que puedan dejar de existir. Ahora, la muerte en algunos casos puede anticiparse, digamos en los casos en los que hay una enfermedad que puede ser destructiva, puede ser irreversible y sencillamente hay un pronóstico desfavorable y se da un tiempo de vida a esa persona. Entonces es como que uno de alguna manera puede irse preparando, ¿no? Para cuando llegue el momento. Hay otras veces en las que la muerte puede ser súbita, por ejemplo, a causa de un accidente. Nadie está libre, ¿no? Y de pronto uno sale y ya no regresa. Y esa muerte sí es inesperada, es sorpresiva y puede ser mucho más chocante, ¿no? Cuando llega, porque uno como que no se preparó para eso. Ahora, ¿por qué existe el temor a la muerte? Sea que sea anticipada de alguna manera o sea súbita, ¿por qué existe el temor a la muerte? Porque para muchos es vivir aquí en la tierra, es todo lo que tenemos. Entonces es como que hay que disfrutar al máximo, hay que sacarle provecho a estos días que estamos aquí y quiero disfrutar y vivir todo y cumplir todos mis sueños, todos mis planes. Entonces la muerte lo único que haría sería pues interrumpir esos planes y esos sueños que yo tengo. Mira, en varias oportunidades he hablado con jovencitas, con chicas jovencitas, y hablábamos acerca de un tema que era el fin del mundo. Y me decían, no, yo no quiero que llegue ese día todavía, ¿no? Y les decía, o que viene Cristo por segunda vez, no, que todavía no, que se retarse un poco. ¿Pero por qué? Le decía yo, ¿por qué? Porque todavía no me he casado, no he tenido hijos, no he viajado, no me he desarrollado profesionalmente. Entonces es como que tengo sueños, tengo planes y la muerte lo que haría sería realmente frustrar esos deseos que están en mi corazón, ¿verdad? Otros temen a la muerte porque definitivamente pueden tener algunos familiares que dependen tanto emocional como económicamente de ellos. Es decir, cuando uno fallece y hay personas que están a cargo de uno, hay un temor en el fondo a desampararlos, a dejarlos sin protección, ¿verdad? Es totalmente razonable. Otras personas temen a la muerte por desconocimiento a lo que vendrá después. Algunas preguntan, ¿y después de la muerte habrá algo más?
¿y cómo será? ¿No? Entonces es como que mejor, como no estoy seguro de qué hay, mejor prefiero no hacerme la idea de que voy a morir y que si acabe esta vida aquí, ¿qué puede pasar después? Otra razón también puede ser porque uno que está tan aferrado, digamos, a las relaciones interpersonales con gente que amamos, que valoramos, que apreciamos, está el temor allí de no poder vivir, hacernos la idea de vivir sin la presencia de esa persona. Y probablemente hay muchas más razones que hoy no he mencionado, que tienen que ver con esos temores a la muerte. Pero lo que yo quisiera es llamar tu atención sobre algo que tiene de alguna manera relación con este temor a la muerte. Y es, ¿qué significa realmente la muerte? ¿Y qué viene después de la muerte? Son dos temas que me gustaría que te concentres en este tiempo que vamos a conversar, que vamos a compartir. ¿Qué significa realmente la muerte? ¿Y qué viene después de la muerte? La muerte comienza cuando nacemos. Aunque no lo creas, empieza la cuenta regresiva, porque va empezando a pasar los días, los años, y son días menos para llegar al tiempo en que nos toque dejar de existir. Es algo ineludible, es algo que ninguno puede evitar. Entonces es un punto importante, ¿no? Nosotros no podemos detener el tiempo. La muerte nos recuerda también y nos confronta con nuestra finitud, nos confronta con nuestra temporalidad, nos confronta con nuestra fragilidad. La muerte nos recuerda a todos, sin excepción, que vamos a dejar de existir y que no vamos a poder hacer nada para evitarlo. Este hecho tiene que llevarnos a reflexionar en dos cosas, chicas. Dos cosas que son importantes, que tienen de alguna manera relación con la muerte. Uno, ¿de qué manera estoy viviendo hoy? ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? Si esto es temporal, si esto es pasajero, vale la pena pensar cómo estoy invirtiendo mi vida hoy. Y el segundo punto es, ¿qué hay después de la muerte? Son dos temas que vale la pena que los reflexionemos. Mira, la Biblia habla en diferentes ocasiones acerca de la muerte y la habla con mucha claridad, ¿no? Y habla también de tipos de muerte. Y me gustaría que en ese sentido aprendamos juntas un poco acerca de este tema a través de una historia que se encuentra justamente en la Biblia. Se trata de dos hermanos que estaban disputando la herencia porque su padre había muerto y entonces querían que se les repartiera la herencia. Y se acercan al Señor Jesús y le dicen, por favor, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Y entonces en esa conversación el Señor Jesús les habla a través de una parábola. Una parábola realmente es una verdad que se dice de una manera ilustrada, ¿no? O figurada. Entonces, me gustaría que vayamos a revisar este pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 12, del 13 al 21. Dice lo siguiente. Entonces, alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré uno más grande. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Estaba hablando el Señor Jesús sobre lo que realmente era más importante. Estos chicos discutían sobre cómo iba a ser el reparto de la herencia, pero no se daban cuenta que probablemente había algo que no estaban considerando y era que no sabían si iban a seguir viviendo de repente para disfrutar de esa herencia que tanto estaban anhelando. Y él les dice que
es la avaricia, la codicia, la que muchas veces puede llevarnos a querer seguir plantados aquí en esta tierra, seguir disfrutando, seguir teniendo cosas, ¿verdad? Y no estamos considerando que puede llegar la muerte en cualquier momento. Y así somos nosotros también, corriendo de un lado a otro, buscando realmente obtener más cosas, ¿verdad? Buscando tener un mejor estatus, tener mayor comodidad, de repente tener mayor placer, adquirir más cosas que consideramos que nos pueden traer felicidad, ¿no? Pero, y podemos decir como este granjero, podemos decir, bueno, ya está, ya he logrado varias cosas, ahora me toca vivir, es el tiempo de disfrutar la vida, ¿no? Y podemos decirlo con total sinceridad, pero nos olvidamos que nuestros planes, nuestros sueños están absolutamente limitados a la soberanía de Dios, quien es verdaderamente el que gobierna y el que manda sobre todo el universo. Significa que tu vida y mi vida, por más planes que tengamos, están sujetas 100% a la voluntad de Dios. Ahora, no vaya a ser que como le pasó a este granjero exitoso de la historia, que pensaba que ya tenía un futuro asegurado, pero no contaba con que moriría esa misma noche. Y hoy estamos aquí y mañana no sabemos. No sabemos. Ni tú ni yo tenemos la vida asegurada ni comprada, ¿verdad? Hagamos un ejercicio. Vamos. Imagínate que te queda poco tiempo de vida. Imagínate que puedes tener 24 horas de vida, ¿no? Es más, esto ha sido motivo de una encuesta que se ha preguntado a muchas personas, ¿qué harías si solo te quedaran 24 horas de vida, ¿no? Y me gustaría leerte un poco las respuestas que han dado estas personas. Miren, por ejemplo, me gustaría pasar tiempo de calidad con mi familia y amigos. Me gustaría pedir perdón a todos los que les he hecho daño. Oraría mucho. Iría a la iglesia a pedir perdón a Dios por mis pecados. Le diría te amo a quienes nunca se los digo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tienen en común todas estas ideas, todos estos pensamientos, estas oraciones? ¿Qué tienen en común estas frases, verdad? Que hay una conciencia de querer hacer las paces con Dios y con los demás antes de morir. ¿Te das cuenta? De arreglar de alguna manera cosas que no hemos estado haciendo en forma consciente en nuestro día a día. Eso significa que tenemos conciencia de que no toda la forma de vida que tenemos actualmente necesariamente es mejor. Necesariamente tiene frutos que valgan la pena, ¿verdad? Es bueno pensar que en realidad en reiteradas ocasiones la Biblia describe a la muerte y habla de varios tipos, como te estaba diciendo. Uno de los tipos de la muerte que habla en la Biblia es la muerte física. Es la que todos de manera ineludible vamos a experimentar el día que dejemos de existir, ¿verdad? ¿Cómo se describe la muerte en la Biblia? Con una sola palabra: separación. Separación. Tenlo en mente porque cuando hablemos de los diferentes tipos de muerte, tiene que ver con lo mismo, con separación. Entonces, el primer tipo de muerte del que estoy hablando en estos momentos es la muerte física. Es cuando dejamos de existir, ¿verdad? Y se produce una separación ¿de qué? Nuestra alma, nuestro espíritu se separa del cuerpo. Entonces el cuerpo va enterrado o se crema o lo que se decida hacer, y el alma y el espíritu trasciende, ya sea a la presencia de Dios o lejos de la presencia de Dios. No hay más. Luego se habla de un segundo tipo de muerte, y esa es la muerte espiritual. Es la muerte espiritual, ¿por qué? Porque estamos separados de Dios. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. Entonces podemos estar vivos, pero muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque el pecado ha creado una brecha entre Dios y nosotros. Entonces, ese es el tipo de muerte espiritual. Me gustaría que veamos juntos un par de versículos que tienen que ver con esto, ¿no? Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa
establecida por Dios. Es decir, no podemos llegar a tener esa comunión con Dios, a esa relación personal con Dios, obtener la salvación, obtener vida eterna, porque la muerte espiritual está presente debido a nuestro pecado, de vivir de espaldas a Dios, haciendo las cosas y viviendo la vida como queremos, ¿verdad? Y hay un versículo más que está en Romanos 6:23 que dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Y aquí se refiere a la muerte eterna, a la condenación se refiere. Pero, continúa el versículo, el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, si bien es cierto cuando se habla que la paga de la muerte la paga del pecado es muerte, es decir, que es la condenación eterna, en este mismo versículo se habla de la esperanza, pero porque dice allí, ¿verdad?, que el regalo que Dios da por medio de la muerte de Cristo es la vida eterna. Es decir, una vida que está después de la muerte y que es para vivir con Él, con Dios, por la eternidad. Ahora, ¿cómo es que podemos acceder a esta vida eterna? Es la pregunta que tú probablemente te haces en estos momentos. Y déjame leerte un texto más que se encuentra en Romanos capítulo 5, versos del 8 al 10. Dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Lo que dice este versículo es que con ningún esfuerzo humano nosotros podemos llegar a restablecer esa relación con Dios. Por ningún esfuerzo humano podemos llegar a obtener la salvación y la vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos fallando constantemente. Mentimos, codiciamos, envidiamos, tenemos celos y muchas cosas más que podríamos seguir mencionando y enumerando, que forman parte de nuestra vida diaria, a las que probablemente no les damos mucha importancia, pero en realidad es pecado y finalmente nos separa de esa relación que Dios anhela tener con nosotros. Ahora, por eso es que el Señor Dios tuvo que enviar a su Hijo para que muriera en la cruz, para que ese sacrificio que Él hizo en la cruz fuera el pago a cambio de la condenación que nos correspondía a causa de nuestros pecados. Entonces, a ver, volvemos a hacer un pequeño recuento. El pecado produce la muerte espiritual, ¿verdad? Y eso habla de que hay una condenación eterna a causa de esos pecados. Pero si nosotros nos esforzamos en hacer algo para que esta condenación ya no llegue a nuestras vidas, no hay nada que podamos hacer, porque siempre estamos en continuo fracaso, ¿verdad?, frente al pecado. Entonces, Dios, al enviar a su Hijo, puso esta solución, que es el único camino para llegar a Dios, que es Jesucristo. Porque su muerte es lo que fue el pago para que tú y yo quedáramos libres de esa condenación eterna. Fue el precio que tuvo que pagar Cristo para dejarnos en libertad a nosotras de esa condenación eterna. Lo que significa que hoy tú y yo podemos reconciliarnos con Dios. Dime si eso no es realmente algo esperanzador y precioso. Podemos reconciliarnos con Dios porque Dios ya no mira nuestras vidas tal como son. Si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, ¿sabes qué pasa? Entonces Dios nos va a mirar a nosotros a través de la muerte de Cristo. Por eso dice que ahora nos mira, ¿verdad?, como si hubiéramos actuado correctamente, como si fuéramos justos, porque quien realmente ha sido justo ha sido Jesús, quien murió sin pecado alguno. Entonces fue
fue el reemplazo, fue la sustitución, ¿verdad? Él ocupó un lugar que nosotros merecíamos. De eso habla la Biblia. Y esa es la única posibilidad que tenemos para reconciliarnos con Dios. Entonces, si nosotros buscamos tener una relación con Dios al pedirle perdón por nuestros pecados y arrepentirnos de nuestra vida, ¿verdad? Tan egoísta, tan ensimismada, porque cuando veíamos esa encuesta que se hizo a las personas que decían que podían tener solo 24 horas de vida, nos dimos cuenta automáticamente que ¿qué hizo la gente? Mirar a Dios y mirar a los demás. Eso fue lo que hizo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nuestra vida está muy ensimismada. Estamos muy preocupados por satisfacer nuestras necesidades y temas personales. Pero la vida es más que eso. La vida es mucho más que eso. Por eso es que estamos tomando tiempo para hablar también de lo que viene después de esta vida, que es la muerte, ¿verdad? Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo perder el temor a la muerte? Porque ese es el tema. ¿Cómo perder el temor a la muerte? Al saber que Jesús derrotó la muerte. La derrotó. Y eso está en Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Escucha lo que dice. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Cuando el Señor Jesús murió, ¿sabes qué pasó? No quedó allí, resucitó al tercer día. Y entonces le quitó poder a la muerte. Porque eso significa que un día, cuando nosotros moramos, ¿verdad? Si es que aceptamos esta relación con Dios, si volvemos a restablecer nuestra relación con Dios, entonces un día, cuando moramos, vamos a poder también resucitar. Por eso es que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Porque Cristo derrotó esa muerte en la cruz para que tú y yo dejáramos de temer a la muerte. Porque hay algo mejor después, que es la vida eterna con Dios. Y realmente esto nos lleva a pensar que necesitamos venir al Señor hoy y pedirle que en verdad trabaje en un cambio en nuestro corazón, que nos lleve a arrepentirnos genuinamente de la forma en que hemos estado viviendo hasta hoy, que nos lleve a darnos cuenta que no nos ha traído buenos frutos siempre, tal vez más bien fracasos, el haber estado caminando por nuestra cuenta y de espaldas a Dios. Ahora, este es el tiempo en el que realmente podemos reconciliarnos con Dios. Es el tiempo en el que podemos dar el control de nuestra vida, en el que podemos realmente pedirle perdón por nuestros pecados y restablecer esa relación con Él. ¿Sabes por qué es el tiempo? Porque una vez que muramos, ya no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. O sea, la condenación ya está dada. Y aquí es cuando definimos realmente cómo será nuestra muerte en la eternidad, nuestra muerte espiritual. Aquí decidimos. No tenemos cómo definir ni decidir sobre la muerte física, pero sí tenemos la oportunidad de decidir cómo queremos pasar la eternidad. Si la queremos pasar al lado de Dios o la queremos pasar aislada de Dios. ¿Sabes qué? La Biblia habla realmente sobre la muerte, habla sobre el cielo y habla sobre el lago de fuego. Habla sobre los lugares donde podríamos pasar la eternidad. Solamente hay dos posibilidades, o lo hacemos con Dios o lo hacemos separados de Dios en el lago de fuego. Ahora tú podrías pensar y decirme, pero a ver, Katy, ¿qué tantos pecados me pueden llevar a separarme de Dios? Si yo soy una buena persona, si no le hago mal a nadie. Y eso no lo he escuchado solamente probablemente de ti, ahora que tú tienes toda la libertad y el derecho de decirlo, sino de muchas personas. Pero fíjate, yo quiero que leamos juntas un texto que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, que dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos
y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. La pregunta es, ¿alguna vez has mentido? Si eres honesta, me vas a decir sí, más de una vez. Y me puedes decir, ay, pero es una mentirita piadosa, ha sido algo simple. Déjame decirte que Dios, según este versículo que acabamos de leer, de alguna manera pone todos los pecados nuestros dentro de la misma bolsa. Es decir, a los ojos de Dios, pecado es pecado. No existe pecado grande ni chiquito. ¿Por qué? Porque siendo un Dios santo, Él no puede tolerar ningún tipo de pecado. Y eso incluye las mentiras, eso incluye los celos, eso incluye ese orgullo que puede estar tan alojado en nuestro corazón y que sencillamente saca a Dios de la ecuación. ¿Por qué? Porque el orgullo nos lleva a ser autosuficientes, es decir, yo puedo manejar mi vida, yo puedo manejar mi futuro. Y tal vez lo has pensado alguna vez y puedes seguir pensándolo aún ahora. Pero déjame decirte que en verdad todo, tu vida y la mía, dependemos de la soberana voluntad de Dios, quien finalmente rige este mundo. ¿Verdad? Piénsalo. ¿Qué sabemos acerca del cielo y qué sabemos acerca del infierno? Lo que describe la Biblia. Dice que el cielo será un lugar donde ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor, ya no habrá dolor. Y estaremos eternamente disfrutando de la presencia de Dios. ¿Y cómo define el infierno? El infierno se define como un lugar de dolor, de angustia y de tormento permanentes. Permanentes. ¿Cómo dejar de tener temor a la muerte? Teniendo certeza, ¿dónde irás después de la muerte? Porque esta vida es temporal. Y sabes que a mí me encanta lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es alguien que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento en la Biblia. ¿Ok? Y él en uno de esos libros, en el libro de Filipenses, capítulo 1, del 21 al 23, hablando sobre el dilema que estaba enfrentando de ¿qué es mejor? ¿Me quedo aquí en la tierra para seguir cumpliendo los propósitos de Dios que me ha encomendado Cristo? ¿O me voy de una vez, muero de una vez y me voy a pasar la eternidad con Dios? Ese era su gran dilema. Fíjate lo que decía en Filipenses 1, 21, 23. Pues, para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre estos dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual, dice el apóstol Pablo, sería mucho mejor para mí. Con toda seguridad, Pablo no temía a la muerte. Es más, anhelaba partir, porque sabía perfectamente lo que le esperaba. Sabía perfectamente que iba a estar en este lugar donde ya no tendría ningún tipo más de sufrimiento, donde podría gozar y disfrutar de la presencia de Dios por la eternidad. ¿Verdad? Quiero contarte que hace poco más de un año murió mi papi. Y sabes que de alguna manera Dios nos permitió a mi mamá y a mis hermanas estar cerca en este proceso en el que mi papito en verdad fue deteriorándose porque él tenía dos problemas de salud irreversibles en su corazón y en sus pulmoncitos. Entonces, de alguna manera, a nosotros nos anticipó el doctor, su cardiólogo, y nos dijo de que su proceso iba a ir deteriorándose. Y en verdad, de alguna manera uno diría, bueno, entonces nos fuimos preparando para ese tiempo. Creo que en verdad es de alguna manera cierto y no. Cierto porque tú ya sabes lo que va a venir después. Pero creo que en el fondo uno nunca termina de estar preparado para esa separación de las personas que uno ama, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente, que Dios nos permitió acompañarlo y estar con Él. Y yo sé que Él lo llevó en el momento preciso. O sea, mi papá murió en el momento preciso que Dios había planeado para él. ¿Sabes por qué? Porque no vimos que realmente él sufriera con esa enfermedad. Sí se fue deteriorando y finalmente
simplemente partió, ¿verdad? Y nosotras nos dejó un dolor en el corazón, porque obviamente aún ahora todavía extrañamos muchas cosas que hemos vivido con él, o que vivimos con él, pero lo que sí te puedo decir es que por otro lado, en todas nosotras estaba la esperanza de saber que un día lo vamos a volver a ver. ¿Sabes por qué? Porque mi papá hoy está en la presencia de Dios. Y nosotras, que también hemos rendido nuestras vidas a Dios y hemos dado el control a Dios de nuestras vidas, sabemos que un día vamos a ir a la eternidad con Él. Y que si bien hoy no está con nosotros, un día lo vamos a ver. De eso se trata de lo que estamos hablando hoy. De no temerle a la muerte por saber lo que viene después. Y tiene que ver con la vida eterna. Y hoy yo quiero decirte, si tú quieres tener una relación con Dios, si tú quieres reconciliarte con Dios, si tú quieres pedirle perdón a Dios por tus pecados, si tú quieres pedirle que te permita vivir con la paz y la esperanza de lo que viene por delante, de tener una vida eterna con Él, yo quiero decirte algo. Yo voy a orar en estos momentos. Tú puedes inclinar tu rostro allí donde estás en estos momentos. Yo voy a hacer una oración y si tú quieres, síguela. Si deseas después hacerlo a solas, también está bien. Pero ten la oportunidad hoy de hacerlo, si gustas. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar. Señor, deseo dejar de temer a la muerte. Sé que la muerte física llegará en algún momento, pero gracias porque la vida no termina con la muerte física, sino que existe la esperanza de tener vida eterna contigo. En estos momentos me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por haber vivido de espaldas a ti y a mi manera. Me rindo a ti y te entrego el control de toda mi vida. Gracias por Jesús, quien pagó el precio por su muerte en la cruz, para librarme de la condenación eterna y librarme del miedo a la muerte. Gracias por esta esperanza que hay en ti, de vivir por siempre contigo, por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, escríbenos, cuéntanos sobre ti, si tienes dudas. Si de repente te gustaría participar de un grupo pequeño de mujeres, pues al final de esta página, donde está aquí, contáctanos, ¿ok? Hay una descripción al final de este video donde encontrarás un formulario que te va a llevar a un enlace y allí vas a poder dejar tus datos y nosotros vamos a poder contactarte para ubicarte en un grupo pequeño de mujeres o de lo contrario, para absolver cualquier tipo de inquietud que puedas tener, ¿ok? Entonces, nos despedimos, si Dios lo permite, hasta el próximo jueves con un nuevo tema, temor al rechazo. Nos vemos. Chao.